Una tarde tranquila de 1994, un padre en Florida llamó a su hijo de 7 años al baño para lavarse los dientes. Pero, escondido detrás de la puerta, había un machete. Y cuando el niño entró, su padre se lo lanzó. El niño levantó el brazo para protegerse y se le abrió un corte profundo en la muñeca. Pero su padre no se detuvo. Minutos después, usó exactamente las mismas palabras para llamar a su hija de 5 años. «Ven a lavarte los dientes». Ella entró sin miedo, pero nunca salió. Edward Zagrzewski asesinó a toda su familia esa noche y después desapareció. 31 años después, el 31 de julio de 2025, fue ejecutado por el estado de Florida. Esta es su historia. Todo comenzó el 9 de junio de 1994 en un tranquilo vecindario de Mary Esther, Florida. Edward tenía 29 años, era sargento técnico de la Fuerza Aérea de los EEU. Estaba casado y criaba a 2 hijos pequeños. Pero debajo de esa imagen de estabilidad, las cosas en casa se venían desmoronando desde hacía meses. Su matrimonio con Sylvia estaba tenso, y personas cercanas a ellos dijeron que Edward ya había hecho amenazas. Más de una vez le había dicho a un vecino que si Sylvia alguna vez lo dejaba, él los mataría a todos antes de permitirlo. Y esa mañana de junio, la tensión llegó a su punto máximo. Mientras Edward estaba en el trabajo, recibió una llamada telefónica desde su casa. Su hijo de 7 años, Edward el tercero, a quien llamaban Kim, estaba del otro lado de la línea. Le dijo a su padre que Sylvia quería el divorcio y que iba a llevarse a los niños. Edward no discutió, ni siquiera levantó la voz. En cambio, salió silenciosamente de la base de la Fuerza Aérea durante el almuerzo, condujo hasta una ferretería y compró un machete. Luego regresó al trabajo, marcó su entrada y terminó el día como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Esa tarde, Edward se aseguró de llegar a casa antes que Sylvia y los niños. Dentro de la casa, escondió el machete en el baño y colocó una palanca y una cuerda, todo al alcance de la mano. Y luego esperó. Cuando Sylvia, de 34 años, entró por la puerta principal, no tenía idea de lo que le esperaba. Se sentó en la sala de estar, cansada, relajada y sin sospechar nada. Pero Edward ya estaba detrás de ella. Sin decir una palabra, levantó la palanca y la golpeó en la cabeza. Una vez, luego otra vez. Los golpes la dejaron inconsciente, pero seguía con vida. Así que la arrastró hasta el dormitorio, le enrolló la cuerda alrededor del cuello y terminó lo que había empezado. Luego, caminó hacia el baño y llamó a su hijo para que se cepillara los dientes. Kim, de 7 años, entró como si fuera una noche normal. Pero Edward tenía otra cosa en mente, y sin pensarlo 2 veces, levantó el machete y lo bajó con fuerza. Kim lo vio venir, y en un esfuerzo desesperado por salvar su vida, levantó el brazo para bloquear el golpe, lo que le dejó una profunda herida en la muñeca. Pero Edward no se detuvo, y levantó el machete de nuevo, una y otra vez. Esta vez, los golpes fueron mortales. La hoja cayó sobre la cabeza, el cuello y la espalda de Kim. Y Kim no tuvo ninguna oportunidad. Cayó al suelo y murió a pocos pasos del lavabo. Pero aún así, Edward no había terminado. Luego llamó a su hija, usando el mismo tono suave. «Ven a cepillarte los dientes». Con solo 5 años, Anna aún pensaba que su papá era su héroe. Y cuando él la llamó, ella entró al baño sin miedo. Pero al igual que Kim, fue atacada en el momento en que cruzó la puerta. También intentó protegerse. Más tarde se encontraron cortes en su mano y codo, pero no hubo escapatoria. El machete cayó una y otra vez hasta que su cuerpo colapsó junto al de su hermano. Después, Edward regresó al dormitorio y arrastró el cuerpo sin vida de Sylvia al baño, junto a sus 2 hijos. No estaba seguro de que ella estuviera muerta, así que tomó el machete y lo bajó una última vez. Cuando todo terminó, no entró en pánico. Salió por la puerta principal, se subió a su auto y condujo hasta Orlando. Desde allí, voló a Hawái, cambió su nombre a Michael Green y se instaló en una comuna religiosa aislada de ministros. Allí vivió en una choza improvisada,
Trabajó a cambio de comida y alojamiento y se mezcló con las colinas tranquilas como si siempre hubiera pertenecido allí. Pero de vuelta en Florida, el silencio que dejó atrás no duró mucho. Al día siguiente de los asesinatos, Edward dejó de presentarse a trabajar en la base de la Fuerza Aérea. Su nombre fue registrado como ausente sin permiso, pero cuando los agentes locales tocaron la puerta para un control de bienestar, encontraron algo mucho peor. Dentro de la casa familiar había 3 cuerpos y señales de una pelea violenta y desordenada. Y Edward, el único hombre que también debería haber estado allí, había desaparecido. Desde ese momento, Edward no solo estaba desaparecido, era buscado por asesinato. Durante 4 meses, parecía que Edward se había desvanecido. Pero todo cambió el 15 de octubre de 1994, cuando el programa Unsolved Mysteries emitió un episodio con su foto. Y en el momento en que su rostro apareció en pantalla, todo se vino abajo. La familia con la que había estado viviendo en la comuna vio la transmisión y lo reconoció al instante. 9 días después, el 24 de octubre, Edward entró en una comisaría y se entregó. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Por qué? ¿Qué lo había llevado hasta ese punto? Edward era originario de Kalamazoo, Michigan, y para mediados de los años 80 había ascendido hasta convertirse en sargento técnico en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En 1986, mientras estaba destinado en Montana, conoció a In-pun, una joven surcoreana, y cuando ella descubrió que estaba embarazada, se casaron, y ella adoptó el nombre estadounidense de Sylvia. Finalmente, tuvieron 2 hijos, Edward III, a quien llamaban Kim, y una hija llamada Anna. En la superficie, parecían la imagen de una familia militar estable y multicultural, pero a puertas cerradas, la historia era otra. En 1989, el ejército envió a Edward a Corea del Sur y toda la familia lo acompañó. Pero la vida en el extranjero no fue fácil, al menos no para Sylvia. Como mujer surcoreana casada con un estadounidense y criando hijos mestizos, enfrentó juicios severos y discriminación abierta en su propio país. Las tensiones crecieron en casa y el matrimonio comenzó a agrietarse. Cuando terminó el período de servicio en 1992, regresaron al condado de Okaloosa, en Florida. Pero un nuevo código postal no podía arreglar lo que ya se estaba desmoronando. Y para el verano de 1994, Sylvia había tomado su decisión. El matrimonio no funcionaba, quería terminarlo, y quería llevarse a los niños con ella de regreso a Corea del Sur. Esa decisión no fue impulsiva, la había estado considerando por un tiempo. Pero lo que no sabía era que Edward también estaba pensando en el futuro, pero de una forma muy distinta. Su plan terminaba en asesinato. 10 días después de entregarse en Hawái, Edward fue extraditado de regreso a Florida, donde enfrentó 3 cargos por asesinato en primer grado. Pero incluso tras las rejas, no había terminado de intentar escapar. Menos de un año después, en agosto de 1995, Edward y otro recluso intentaron fugarse de la cárcel del condado de Okaloosa. Llegaron hasta la valla exterior antes de que los guardias los atraparan, frustrando la fuga antes de que despegara. Edward había hecho todo lo posible para evitar enfrentar lo que había hecho, pero ahora ya no parecía interesado en seguir esperando. El 19 de marzo de 1996, entró a un tribunal de Florida y confesó, por los 3 cargos. Y desde ese momento, el juicio ya no se trató de culpabilidad o inocencia. Se trató del castigo, de si debía vivir o morir. Durante la fase de sentencia, la fiscalía no se contuvo. Describieron los asesinatos como atroces y crueles. Dijeron que Edward no solo mató, lo hizo con cálculo frío. La sala escuchó como Anna, la más pequeña, probablemente había visto la sangre de su hermano en el piso antes de morir. Los fiscales lo calificaron de inimaginable. Dijeron que ningún niño debería morir así, y que ningún padre debería causar ese tipo de horror a sus propios hijos. Por eso, pidieron la pena máxima, la pena de muerte por los 3 cargos. Pero los abogados de Edward contaron otra historia. Pidieron clemencia, argumentando que Edward había colapsado bajo una tensión emocional y psicológica abrumadora.
Dijeron que era un hombre que había llegado a su límite, no un monstruo, sino alguien que se estaba desmoronando. Según sus abogados, su esposa lo había maltratado, había amenazado con llevarse a los niños a Corea y lo había empujado hasta su punto de quiebre. Su abogado le dijo al tribunal que Edward realmente creía que estaba salvando a sus hijos de un futuro lleno de dolor y rechazo, el mismo tipo de dolor que, según él, su madre había sufrido al vivir en Corea. No fue un arrebato de furia, dijo, fue un intento torcido y roto de mostrar misericordia. Pero no todos los miembros del jurado estuvieron de acuerdo, y el 31 de marzo de 1996 regresaron con decisiones divididas. 7 votaron por la pena de muerte en el caso de Sylvia. 7 hicieron lo mismo por Kim. Pero cuando se trató de la pequeña Anna, el voto quedó empatado, 6 contra 6, apenas lo suficiente para evitar que su padre recibiera una tercera recomendación de muerte. Y por un momento, parecía que eso podía marcar la diferencia, pero no fue así. El 19 de abril de 1996, el juez pronunció la última palabra. Siguió la recomendación del jurado respecto a Sylvia y Kim y dictó 2 sentencias de muerte. Luego, a pesar del empate del jurado en el caso de Anna, ignoró su recomendación y sentenció a Edward a muerte por tercera vez. En su declaración, el juez dijo lo que muchos solo se habían imaginado. Afirmó que probablemente Anna sabía lo que estaba ocurriendo y que sufrió lo impensable y que sus últimos momentos, creía él, estuvieron llenos de miedo. Este tribunal no puede imaginar una forma más atroz o cruel de morir, dijo. Y con eso, Edward recibió 3 condenas a muerte, sin ningún tipo de clemencia. Durante los siguientes 29 años, Edward permaneció en una celda del corredor de la muerte en Florida. Y aunque el reloj legal seguía corriendo, su destino seguía siendo el mismo. A lo largo de los años, presentó apelación tras apelación, cuestionando el veredicto, el proceso, incluso las normas. Pero nada prosperó. Luego, en 2017, vio una posible oportunidad. Florida acababa de cambiar sus reglas de sentencia. Ahora, el jurado debía estar completamente de acuerdo para imponer la pena de muerte. Y la defensa de Edward argumentó que sus sentencias, decididas por votos divididos décadas atrás, debían ser reconsideradas. Pero los tribunales no lo vieron de esa manera. Determinaron que la ley no podía aplicarse de forma retroactiva. Su juicio, dijeron, ya había terminado, y su sentencia seguiría en pie. Incluso cuando otros casos fueron anulados y el sistema fue evolucionando poco a poco, el expediente de Edward acumulaba polvo. En septiembre de 2018, la Corte Suprema de Florida cerró la puerta una vez más, rechazando otra apelación, sin revocación, sin clemencia. Su ejecución ya no era una cuestión de si ocurriría, era una cuestión de cuándo. Y en junio de 2025, el gobernador Ron DeSantis respondió esa pregunta. Firmó la orden y el reloj final de Edward empezó a correr. Luego, el 31 de julio, su día final comenzó antes del amanecer. Esa mañana, Edward se despertó alrededor de las 5 y se preparó en silencio para lo que venía. Se le permitió una última visita, pero rechazó la oferta de reunirse con un consejero espiritual. Para su última comida, pidió chuletas de cerdo fritas, papas, tocino, cebolla frita, pan tostado, cerveza de raíz, una porción de pastel, una bola de helado y una taza de café para acompañarlo todo. Más tarde ese mismo día, Edward fue conducido a la cámara de ejecución y sujetado a la camilla. Cuando se levantó la cortina hacia la sala de testigos, alrededor de las 6, Edward ya estaba cubierto con una sábana blanca. Había 14 testigos presentes, además de reporteros y personal de la prisión. Cuando el alcaide le preguntó si tenía unas últimas palabras, Edward no dudó. «Quiero agradecer a la buena gente del Estado del Sol por matarme de la manera más fría, calculada, limpia, humana y eficiente posible», dijo. «No tengo ninguna queja». Luego, con voz tranquila, comenzó a recitar el famoso poema de Robert Frost, Stopping by Woods on a Snowy Evening. No lo terminó. Su voz se fue apagando a mitad del poema. A las 6:04 comenzaron a administrarle los fármacos. Edward jadeó unas cuantas veces. Su pecho subía y bajaba con sacudidas repentinas.
pero en cuestión de segundos, su respiración se hizo más lenta. Para las 6:12 ya estaba inmóvil. Un minuto después, a las 6:13, fue declarado oficialmente muerto. Edward Zagrzebski tenía 60 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Cuéntanos en los comentarios.